Volkanovski, but that does figure to be a tough proposition. Oh! Kick from Makhachev! Huge moment in round one! Held still! And with style points, Islam Makhachev is the man! Islam Makhachev noqueó de manera brutal a Alexander Volkanovski y se convierte en el libra por libra de la UFC. UFC 294 nos trajo muchísimas sorpresas, muchísimos buenos momentos de incertidumbre en donde personalmente quiero dudar de los árbitros, esto lo vamos a hablar en un próximo video, pero además nos trajo este momento hiperestelar en donde Islam Makhachev noqueó a Alexander Volkanovski en el primer asalto. Recordemos que este combate iba a ser previamente un Islam Makhachev versus Charles Oliveira UFC 294, se iba a dar esta revancha por el cinturón de los pesos ligeros, la primer defensa por el título que iba a ser Islam ante alguien de esta misma división. Lamentablemente el brasilero se tuvo que bajar por problemas. Recuerden que tuvo ese gran corte previo a partir hacia Abu Dhabi en su último sparring, por lo cual Alexander Volkanovski dice: yo ya me cansé de mi visión, voy a subir y le voy a ganar a Islam Makhachev. Recuerdo que Alexander Volkanovski había dicho que no iba a pelear en estos meses porque no se encontraba al 100%, pero él obviamente que tenía pensado en algún futuro volver a enfrentarse a Islam porque su primer combate fue muy bueno. En este caso no se pudieron dar las circunstancias. Alexander Volkanovski acepta el combate, tiene no más de 10 días para prepararse. Menciono todo esto porque al final del video lo vamos a hablar más en profundidad, porque después del combate y unas entrevistas que dan bastante de qué hablar y me parece importante destacarlo. Ahora sí, metámonos en lo que nos importa. ¿Cómo fue el combate? El combate no se pudo analizar mucho, básicamente porque terminó en el primer asalto, pero lo poco que pudimos ver es que Islam Makhachev era quien tenía la iniciativa, quien iba para adelante, y además él mismo en la entrevista con Daniel Cormier mencionó que el tema de la patada alta era algo que tenían bastante estudiado. Incluso mencionó que antes de salir al octágono, es decir, dentro del camerino, era algo que tenían bastante hablado con su equipo de trabajo. Es más, Islam tira una primera patada, no funciona, sigue su perseverancia, tira la segunda y lo noquea de esa forma espectacular. Eso en cuanto al combate, como digo, no se puede analizar mucho porque se terminó muy rápido. Da esa patada, le empieza a dar ground and pound, el árbitro correctamente decide detener el combate porque Alexander Volkanovski ya no estaba más para pelear, y ahí es donde tenemos a Islam Makhachev que vuelve a defender su cinturón de los pesos ligeros, que como digo, todavía no lo hizo contra nadie de su división, pero sí que lo hizo ante el mejor libra por libra que tiene en la actualidad la UFC. Si bien estaba compitiendo con Jon Jones, hay que decir que Jon Jones no pelea hace mucho, pero bueno, esa es otra historia. Este combate nos dejó muchas incógnitas. En primer lugar, para hablar un poco más del ganador, Islam Makhachev se lo está comparando mucho con Khabib. Si llegaste hasta esta parte del video es porque al menos te estaba gustando o porque me querías bardear, una de las dos. Me puse de traje y todo, estoy bastante lindo, así que te pido que te suscribas, les like y compartas este video, así llegamos a más personas de la UFC. Ahora seguí con el contenido. Le faltan pocas defensas por el cinturón, eso es verdad, porque Khabib no defendió tantas veces, pero se le está comparando mucho. Mucha gente antes creía que Khabib podía ser el GOAT de la UFC. Yo ya les digo que para mí es Jon Jones. Me parece que hay una brecha bastante grande, pero hay que decir que Islam no está tan lejos de Khabib. Les quiero proponer este breve análisis porque también es algo que quiero hacer en un próximo video. Islam para mí puede llegar a ser mejor que Khabib. Tiene condimentos, incluso de pie me parece muchísimo mejor que Khabib. Ahora sí, a Khabib nunca se lo vio sangrar y Khabib me parece que era un peleador en cuanto a su lucha totalmente insoportable. Si bien la lucha de Islam Makhachev es muy buena, porque lo es, la lucha de Khabib era otro nivel, era insoportable. El tipo te tiraba, te levantaba, si podías te volvía a tirar, te sometía o te dominaba. La verdad que Khabib era una bestia en cuanto al suelo. Pero como digo esto, también menciono que Islam me parece un peleador mucho más completo, conecta buenos golpes. Y creo que este knockout Khabib, por ejemplo, nunca lo hubiese podido hacer porque Khabib no tiraba patadas prácticamente. Eso por un lado. En segundo lugar, tenemos que mencionarnos a Alexander Volkanovski. Para mí este combate, el combate de Alexander Volkanovski, era el más importante de su carrera. ¿Por qué digo esto? La división de los pesos pluma hace mucho que la tiene sumamente asegurada. Es decir, rival que le ponen, rival que le gana fácilmente. Su rival anterior había sido Jair Rodríguez, quien tenía el cinturón interino y prácticamente lo barrió. Por lo cual para Volkanovski era muy importante ver si podía obtener los dos cinturones e indagar un poquito más en la división de los pesos ligeros. Esto no va a pasar así. El mismo Volkanovski mencionó que quería pelear ahora en enero ante Ilia Topuria. Esto vamos a ver, o sea, viene de perder, viene de este knockout, es decir, hay que trabajar un poquito más en cuanto a lo médico y veremos si llega a estar
Si no llega a pasar esto, como les dije en el video anterior, Max Holloway va a ser el que lo va a reemplazar y va a enfrentarse al español Ilia Topuria. Pero ¿qué más tenemos para decir de Alexander Volkanovski? Yo lo que creo es que estancó su carrera si su objetivo era seguir creciendo. ¿Por qué digo esto? En su división está muy claro que es el mejor. Incluso puede llegar a ser el mejor de la historia en esta división de los pesos pluma. Ahora sí, si quería ser considerado como el mejor o uno de los 3 mejores de la historia, tenía que ganar sí o sí este combate. Tenía que conseguir ese doble campeonato simultáneo. Personalmente, yo no quiero descartar una trilogía entre Islam y Alexander Volkanovski por una simple razón. Me parece que para Alexander Volkanovski es un buen combate y para el otro lado, el lado de Islam, ahora está la gran incógnita de quién le va a ganar a Islam Makhachev. ¿Ustedes creen que alguno de la división de los pesos ligeros puede hacerle frente? Yo, si bien creo que sí, me parece que Alexander Volkanovski era el rival más duro que podía llegar a tener. Ahora sí, para cerrar un poquito el video, vamos a hablar de algo muy interesante que escuché en la entrevista que le hicieron a Alexander Volkanovski. Vieron que cuando terminan los combates, ya con los peleadores bañados, más relajados, en frío, hacen una entrevista. En este caso, Alexander Volkanovski mencionó algo bastante particular. Alexander Volkanovski no es un peleador que empiece a llorar en las derrotas ni nada de eso. Y en este caso dijo que no era buena idea tomar el combate ante Islam 10 días de anticipación, porque sabía el nivel que tenía Islam y lo que podía llegar a costar, pero que su cabeza tenía que hacer algo sí o sí. Él le estaba rogando por favor a la UFC que quería pelear. Es decir, estamos hablando de que Alexander Volkanovski tenía posiblemente algún problema o personal o familiar o de su grupo cercano, y vean la desesperación del tipo. Alexander Volkanovski sabía que la tenía sumamente difícil si no preparaba este combate, pero ante todo eso el tipo dice: no, por favor, necesito pelear. Así que ojalá que Alexander Volkanovski esté en su vida personal bastante bien. También mencionó que no se encontraba al 100% para pelear. Esto es obvio, primero que nada porque no hizo un buen campamento, y segundo porque venía con una lesión arrastrada, entonces eso es muy complicado. Pero como digo, muchas veces hay cosas personales que no sabemos de los peleadores. A mí me había parecido bastante raro que Alexander haya querido aceptar este combate, porque yo decía: es el combate más importante de su historia posiblemente. ¿No conviene tomarse un buen tiempo? ¿No conviene tomarse 3, 6 meses? Pero bueno, como dijo Alexander, es algo personal. Casi se pone a llorar medio en la entrevista, así que dio a entender que era algo bastante duro. Ahora sí, para cerrar el video les dejo esta pregunta. ¿Creen que alguien le puede ganar a Islam Makhachev? ¿Creen que se puede convertir en alguien mejor incluso que el mismísimo Khabib Nurmagomedov? ¿Ustedes qué piensan? Gente, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por la gente que acompañó en el directo que hicimos de cada combate. Les recuerdo que en cada cartelera estelar también voy a estar acá. Hice 2 horas ahí, hablé, casi me muero, pero está bastante bueno, y si me pueden acompañar les agradezco muchísimo, gente. Chau chau, nos vemos en una próxima edición. Uh.